Ya, perfecto. A ver, chicos, entonces, a ver, arrancando esa segunda mitad del curso, post parcial, ¿quién me puede comentar hasta qué punto se quedaron en la semana, bueno, en esa semana de clases que tuvieron con el profesor Bartolotto? ¿Hasta qué tema llegaron a cubrir? ¿Alguno me puede hacer algún comentario, un breve resumen de lo que llegaron a ver esa semana? Analizamos el sector eléctrico, más o menos cómo funcionaba. Lo mismo que hicimos cuando empezamos con el sector minero. Y después vimos los detalles de una empresa. De acuerdo. A ver, solamente para complementar un poco la información y que estén al tanto, les deben haber recibido un mail sobre el control de lectura número 3. ¿Me confirman, por favor, si es que lo recibieron? Lo habrá enviado Fiorella Galván, que es una jefa práctica del curso. Sí, sí lo envió. Ya, Sobre la perfecto. empresa Shougan Generación Eléctrica SAA. Sí, así es. El control de lectura número 3 va a ser la próxima semana, el día sábado a las 3:30 p.m. Van a ser sobre dos lecturas. Los estados financieros de Shogun Generación Eléctrica S.A., que es la empresa elegida para este control, y el capítulo 7 del libro que está publicado en Paideia, que es Financial Analysis Techniques. ¿De acuerdo? Entonces vienen esas dos lecturas. Em, la metodología es la misma de siempre, no cambia nada en la estructura, así que tienen una semana de tiempo suficiente como para poder hacer un repaso, estudiar, leer algo. Y les recomiendo que se fijen también en la lectura, que no es para nada complicada y les va a ayudar también como un marco conceptual del curso. ¿De acuerdo? Eso por el lado de los controles de lectura. Em, a ver, post parcial, entiendo que el profesor... ¿Han revisado el examen parcial con el profesor? No. Ya, ok. A ver, solamente en base al examen parcial, em, a ver, conversé un poco con el profesor para mencionarles algunos puntos. Em, Creo que les vino bastante alineado con lo que hemos visto, por ejemplo, en la pregunta 2 que era enteramente de riesgos financieros, que era la parte de riesgos de mercado, donde les pedían información sobre los derivados financieros y cómo se componían estos y cuál era su criterio de evaluación de ustedes en base a proponer esto, digámoslo así, algo adicional a lo que ya decía en el estado financiero. Tenían toda la info también de las sesiones previas. Creo que hicimos bastante hincapié en la parte de derivados financieros, en la mitigación de riesgos. Recuerdan que vimos que había futuros, forwards, swaps, ¿sí? Había forwards o instrumentos derivados financieros para cubrir el riesgo de tipo de cambio. Había instrumentos financieros para cubrir el riesgo de tipo de tasas de interés, cuando la tasa era flotante o la tasa era variable, mejor dicho, cuando era LIBOR y cuando era fija, cuando tenían para cubrir el riesgo de precio de mercado del commodity, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el tema de futuros que les dije que transaban en una bolsa ordenada en Londres y que de hecho el futuro, a diferencia del forward, tenía un concepto mucho más estándar, no podía ser tan personalizado como el forward, pero la dinámica era la misma, como a nivel de un contrato para fijar un precio futuro de compra o venta de una materia prima. Entonces, por ese lado también tenían bastante información. Se tocaron los temas, así que no sé si tienen alguna duda, pregunta o consulta de repente respecto a esos puntos. Quiero saber si está todo muy claro, porque estamos pasando ya a otro tipo de industria, pero igual para que no queden dudas abiertas sobre esa parte por lo menos. ¿Todo claro por ese lado? Mario, yo tenía una pregunta, pero, o sea, no estoy bien seguro de cómo formularla, porque, o sea, en el caso del examen, cuando preguntaron sobre el riesgo de precio en el oro, o sea, todavía no me queda muy claro cómo es que se fija el contrato. O sea, en el contrato te dicen, por todo este año el precio que tú vas a cobrar va a ser tanto, o cómo es que se da. A ver, miren, a la par que vamos a tocar en esa sesión, de hecho, las sesiones siguientes a la del examen parcial
suelen ser un poco más de resolución de dudas porque en esa sesión ya marca un cambio de tanto de industria como la mitad del curso. A ver, así que les propongo lo siguiente. Dentro de la sesión de hoy día, enfoquémonos en todas las preguntas que ustedes puedan tener hasta este punto, de algo que no hayan entendido, como para una oportunidad de levantar el piso mínimo de información mínima que alguien pueda tener para nivelarnos en cuanto al nivel. ¿Ya? Así que, a ver, la primera pregunta que me haces es respecto al... ¿Cuál es tu nombre, perdóname? Alexander, Alexander, ¿qué tal? A ver, la primera pregunta que me haces es respecto a cómo se fija el precio del futuro en este mercado. Mira, y sí, si quieres, ahí te voy a proyectar solamente la pregunta del parcial para que la tengan todos presente. Esa será en la parte de riesgos. A ver, la pregunta que tú me haces es cómo se fija este precio. Como lo vimos justamente, y creo que eso se tocó justo en la semana anterior al examen parcial, en ese sábado. A ver, como todo riesgo financiero, el riesgo de precio de mercado o de commodities, en este caso, por ejemplo, lo que era una minera, va a estar fijado en un mercado internacional. ¿Sí? Si tu precio del oro sube o baja, te va a generar una potencial ganancia o pérdida que puede ser realizada o no realizada, dependiendo de si se concreta o no en la venta, en el estado de resultados, y te va a afectar tu rentabilidad. Puede ser que tú vendas lo mismo, la misma cantidad de toneladas, pero que el precio suba o baje y eso te genere una ganancia o una pérdida, pero tú no has hecho absolutamente nada distinto. Solamente has extraído la misma cantidad, vendido la misma cantidad, pero estás ganando o perdiendo producto de esta fluctuación del tipo de cambio. Perdón, del precio del commodity. Ahora, en el futuro, como se los comenté esa vez, funciona exactamente como si fuera un forward de tipo de cambio. ¿De acuerdo? La única diferencia está en que cuando hablamos de futuros, el futuro trabaja o se transa en una bolsa de valores, en una bolsa de commodities, perdón, en Londres, y tiene unos estándares ya fijados, tanto por precio y plazo, por ejemplo. Tú no puedes eh, comprar un futuro, poniendo un ejemplo un poco exagerado, por 1.700.341 kilos o toneladas, o como quieras verlo, en la métrica que quieras verlo, en un plazo de, no sé, 93 días exactos. No puedes. El futuro tiene montos ya fijados y tiene plazos ya fijados, ¿de acuerdo? Puede ser un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y toneladas ya fijadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú quieres comprar hoy un futuro para de cada 2 meses, probablemente tengas que salir al mercado y comprar un futuro que tuvo un vencimiento, no sé, de repente de 3 meses y comenzó a transar hace un mes. O si encuentras el futuro, el producto exacto de 2 meses, lo puedes comprar, pero tú lo vas a comprar en una bolsa de valores. Vas a poner una orden de compra y alguien te va a vender ese contrato, ¿sí? Así como tú puedes tenerlo y luego revenderlo. Si es que yo, por ejemplo, compro un futuro de acá a un año para vender 1.000 toneladas de oro y de acá a 6 meses ya no lo quiero tener, lo puedo revender en esta bolsa, en este mercado financiero, ¿de acuerdo? Entonces puedo deshacerme del título de valor del instrumento derivado financiero. Un forward, a diferencia de un futuro, es un producto que se le llama OTC, que se llama Over the Counter, que es personalizado entre la empresa y el proveedor de ese contrato, que suelen ser bancos. Entonces, el banco te va a ofrecer este contrato forward de una forma muy personalizada, o sea, te va a poner hasta las comas y los decimales que necesites para tu contrato en la cantidad de días que tú necesites y te lo va a dar personalizado a ti. Entonces, estos contratos, al ser tan personalizados y ser instrumentos que se transan en el mercado over the counter, es decir, entre una empresa y un banco, específicamente bilateralmente, entre ellos dos, no puede ser revendido hacia un tercero en el mercado. ¿Sí? Puedes deshacer tu posición haciendo lo que se conoce como un unwind con el banco, que es tomar la posición opuesta, pero no puedes deshacer el contrato. ¿De acuerdo? No puedes revenderlo, no puedes venderlo en un mercado financiero organizado. En cambio, el futuro es como, el funcionamiento es como si tuvieras una acción. Yo tengo 100 acciones y puedo venderlas en cualquier momento. En el futuro, mientras el futuro no venza, no se ejecute, porque recuerden que un futuro es un contrato para ejecutar una compra o venta a un plazo determinado, a un precio determinado. Mientras no se ejecute, ese futuro va a tener un valor en el mercado secundario. ¿Sí? Entonces, si es que yo decido que ya no quiero tener ese futuro dentro de mi empresa, simplemente lo puedo revender. Puedo poner una orden de venta de ese futuro en el mercado y se va a vender. Ahora, en base a tu pregunta puntual de cómo se fija el precio, es más compleja de lo que parece, porque, a ver, si por ejemplo, poniéndote en el caso sencillo, vamos a tipo de cambio, que creo que la mayoría lo tiene bien identificado. Si yo quiero tomar un instrumento financiero derivado de tipo de cambio, la forma en cómo yo fijo el tipo de cambio futuro es el banco me va a dar el tipo de cambio spot, que se le llama el tipo de cambio del día de hoy. ¿Sí? Cuando escuchen hablar tipo de cambio spot, quiere decir tipo de cambio de hoy día y te va a cargar ciertos puntos forward, que llaman esto en los bancos. ¿Sí?
Por ejemplo, si pongamos que el tipo de cambio hoy es 3.6, para hacerlo sencillo, y el banco me dice que me va a cargar, no sé, 100 puntos forward, que son 100 puntos básicos, que se traducen en 0.01 centavos, por así decirlo, el banco me va a comprar o me va a dar el contrato a un tipo de cambio forward de 3.61. Entonces, pese a que el tipo de cambio hoy es 3.60, mi contrato va a decir 3.61. ¿Por qué? Porque el banco me está cargando un precio adicional producto de hacer esa operación de compra-venta. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de que tú vendas o compres, el banco te va a mover esos puntos, pero te va a dar un tipo de cambio usualmente un poco más por arriba del tipo de cambio de hoy. ¿Sí? Entonces siempre va a ser de esa forma. ¿Por qué? Porque tiene un costo financiero asociado al producto que tiene que ser cargado de alguna forma. Entonces, la forma en cómo se carga es que te elevan un poco el precio. ¿Sí? Pero recuerda, nuevamente, las empresas no buscan generar ganancias o pérdidas producto de esta variación o fluctuación tanto del tipo de cambio o precio de commodities, sino básicamente buscan tener el riesgo controlado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cambio o ese precio del commodity les permite proyectar los estados financieros, proyectar el estado de resultados y que el margen bruto o el margen operativo no sea volátil en relación al precio en el mercado internacional. ¿De acuerdo? Entonces va un poco más por ahí la lógica, pero si quieres conocer a detalle de cómo se fija ese precio, no es materia del curso, como les repetí las semanas pasadas, pero igual te puedo compartir alguna lectura. Si quieres envías un correo y te lo comparto para que igual lo tengas como cultura general o si te interesa puedas entrar un poco más de detalle en la lectura. No sé si quedó un poco más claro la forma en cómo se fija este precio. Sí, Mario, pero todavía no me queda muy claro cómo es en el caso del oro, porque, o sea, no sé si en la memoria, en los estados, decía que la empresa tenía un contrato hasta el 2020. Y otra cosa que mencionaba la memoria es que o sea, como en la industria es propio que venda sin saber el precio, sino que el precio se sabe todavía en 4 días. Entonces, el precio que la empresa se asegura, ¿cuál es? ¿El de hoy o cómo? No, ahí mira, por ejemplo, a ver, dame un segundo, voy a ver si... No, verdad, dame un segundo a ver si puedo encontrarte el precio ahorita en internet. O de repente lo puedo sacar de otra fuente, a ver, dame un segundo. Ya. A ver, te lo voy a hacer con un ejemplo sencillo en un Excel. ¿De acuerdo? A ver, avísame cuando puedas ver mi Excel. ¿Puedes ver el Excel? Sí, Ya. Vayamos a esto por partes, ¿sí? Digamos que nosotros somos una empresa minera y tenemos el giro del negocio, en este caso, extracción y comercialización del oro. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que yo extraigo, comercializo, mejor dicho, para hacerlo más didáctico, 100 toneladas de oro. ¿De acuerdo? Ahora, esas 100 toneladas de oro, digámoslo así, en el momento en que yo las pude extraer, o en las que me estoy demorando en extraer, probablemente ponga que mi giro operativo, mi cantidad de días que me demoro sea 60 días, para hacerlo sencillo. Y justamente el día de hoy, pongámosle que es 1 de enero del 21. A ver, veamos cuánto vale una tonelada de oro. Ya, pongámoslo por onzas Troy, ¿de acuerdo? Que es la métrica más estándar en el mercado, onzas Troy. A ver, pongámosle que el precio del oro ahorita está en 1.588 o 1.600 ya para hacerlo más redondeado. $1.600 por cada onza, ¿de acuerdo? Cada onza Troy, que es una métrica. Y yo quiero fijar entonces 100 onzas y el día de hoy cada onza vale 1.600. Hoy, ¿cuánto vale? 100 por 1.600 que vale cada una. Tengo más o menos valorizado el oro en $160.000. ¿De acuerdo? Para hacerlo sencillo. 60 días a futuro. El 2 de marzo del 2021, que es donde voy a terminar de extraer todas las 100 onzas de oro y venderlas.
pongan que la onza ya no vale 1.600, sino vale 1.300. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Producto de esta venta, ¿qué va a pasar? Producto de esta valorización, de este nuevo valor de la onza, yo estaría vendiendo a un precio promedio de $130.000, ¿sí? Total, de esas 100 onzas. Cuando antes yo las había valorizado en 160.000, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo dejo, como como lo hicimos en su momento para el tipo de cambio, esto descubierto sin mitigar el riesgo y simplemente efectos volátiles del precio en el mercado, voy a tener una pérdida de 1.600, de 1.300 menos 1.600. Pierdo 300. ¿De acuerdo? Ahora, si es que tú frente a este escenario decidieras coberturarlo, ¿qué va a pasar? Y esa información es la que ustedes usualmente se les da o en la memoria o se les da en el nota del estado financiero. Te va a decir, por ejemplo, que la empresa entra a futuros por 100 onzas Troy. ¿De acuerdo? Pongámoslo en esa métrica. En realidad es mucho más en toneladas, pero pongámosle esa métrica solamente para hacerlo sencillo, porque también es una métrica conocida en el mundo de la minería. Y pongamos que el precio del futuro al 2 de marzo, igual, en ese momento, el 1 de enero, tomamos un futuro hasta el 2 de marzo a 60 días, y este precio, como te digo, está regulado en el mercado internacional. Y acá, nuevamente, ¿cómo se fija ese precio? Es complejo. Es materia incluso cosas que se trabajan en maestrías o incluso en otros posgrados. ¿Por qué? Porque el precio de un commodity está determinado por dos cosas. Uno, por la futura demanda y oferta del producto, por el costo de almacenamiento del bien y por las tasas del mercado en ese momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a comprar un futuro del Brent, que es el petróleo, o un futuro del oro, lo que o sea, el costo de oportunidad que refleja ese futuro es tu costo de almacenamiento del mismo bien frente al costo de que tú tengas que tener el mineral en tu almacén al día de hoy. Entonces, una parte es, por ejemplo, ¿qué te es más costoso? ¿Te es más costoso tener el mineral hoy en tu almacén y incurrir en costos de almacenamiento o tener el futuro para asegurarte la venta futura sin incurrir en esos costos? Entonces, ese precio futuro tiene que reflejar tanto el costo de oportunidad de tenerlo en tu almacén, así como también la volatilidad de mercado que puede haber en ese momento. Entonces, la fijación del precio, no hay una fórmula, si es que esa era tu pregunta, de cuál es el precio que me van a dar por cada tonelada o por cada onza de oro de cada 60 días, de cada un año. No lo hay. ¿Sí? Es un precio que te lo da la pantalla de mercado. Es como decirte cuánto está la acción de tal empresa el día de hoy. Tú puedes tener un fundamento y decirte, yo creo que el precio de la acción va a rondar a los 10 soles o los 11 soles, pero el mercado te lo puede parecer a 5 soles porque pasó algo en el mercado, porque hay expectativas de inversionistas de que justamente la rentabilidad caiga. Entonces, el precio de pantalla te lo pone un poco más la pantalla de mercado, la oferta y demanda que hay del futuro en ese momento. No sé si, por ejemplo, para darte un caso totalmente didáctico, a inicios del año se hablaba de que incluso el precio del futuro del petróleo estaba en negativo. O sea, valores muy cercanos a ceros o negativos en Estados Unidos. Entonces, a ese nivel de extremos puede llegar. O sea, imagínate, comprar un futuro de petróleo y que te paguen a ti, o incluso a moneda cero. Entonces, no es representativo, pero suele ser un precio más alto que el del día de hoy, ¿sí? Y eso te lo dejo como base. Por ejemplo, si es, en este caso, 1.600 el día de hoy, el precio del futuro puede estar en 1.700, por ejemplo. Siempre suele ser un poco más. Ahora, ¿cómo se fija esto? Es, como te digo, una pantalla más que todo. No es tanto una fórmula, no hay una fórmula específicamente para esto. En el forward sí hay una fórmula, pero nuevamente depende de las tasas activas y pasivas, tanto de la moneda base como de la moneda extranjera, y que no siempre corresponde. O sea, por más de que tú puedas hacer el cálculo, no siempre te va a hacer lo que sale en el mercado en ese momento. Entonces, es algo un poco más de que tú digas, ok, en el mercado vale tanto y por lo tanto yo fijé tanto de precio. Digamos que fue 1.700, pongamos el caso. Si yo fijé 1.700, la ganancia que yo tengo va a ser de los 1.700 menos los 1.100. Sí, 100 dólares por cada onza en todo caso. Como recordamos que habíamos vendido 100, este es el total que recibimos, ganamos 10.000 soles, o 10.000 dólares, perdón, en el caso de la cobertura. ¿Sí? Ahora,
estos 10.000 tienes que tener cuidado con la métrica porque no los puedes comparar con los 160.000 del periodo base inicial, ¿sí? Porque recuerda que esto fue el 1 de enero de 2021. Tu costo en realidad de oportunidad va a ser contra estos 130, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita tú ya estás parado al 2 de marzo del 2021. Entonces, independientemente de cuánto fue el precio hace 60 días, tú tienes que ver, ¿coberturaste o no? Sí, ok, a 1.700. ¿Cuánto hubiera ganado si es que no hubiera coberturado? ¿Cuánto hubiera sido el precio? 1.300. ¿Cuánto hubiera vendido? 130.000. Ok, yo coberturé, el precio está en 170.000. ¿Cuánto gané? 40.000. ¿Sí? Si entonces la comparativa contra el periodo base inicial, estás teniendo un error en la métrica porque ese precio ya fue en el tiempo y o sea, tienes que compararte hoy día en qué escenario estás, escenario A o escenario B, cuál tomaste tú y si ganaste o perdiste contra el otro posible escenario que también debería ser el día de hoy. Sí, va un poco más por ese lado de la lógica. No sé si con eso queda un poco más claro. Sí, con eso ya me quedó más claro. Pero, Mario, entonces, el tema de que la empresa tenga, o sea, que esté cobertura hasta el 2020, indica que estos contratos se van actualizando constantemente, o sea, a diario o cómo. No, a ver, lo que pasa es, ¿qué sucede? La empresa en sí, cuando tú tomas derivados, ¿qué va a pasar? Tú como empresa puedes tomar un derivado no sé, pongámosle un caso más largo, a 2 años, ¿ya? Un instrumento de fijación de precio en el mercado de 2 años. Y tú vas a tener el cierre del primer año contablemente. Entonces, tú como empresa, no es que el contrato termine su valor al año, sino que tú vas a valorizarlo dentro de tu contabilidad al año. O sea, cuánto vale ese contrato a un año. Entonces, si bien es cierto, no se ha ejecutado, tiene una potencial ganancia o pérdida no realizada dentro de tu contabilidad que te va a generar una ganancia o una pérdida momentánea, digámoslo así. Es como por decirte, tú compras y vendes algo y tu contrato dice a 3 meses. Pasa un mes y tienes que hacer el cierre contable. ¿Se ejecutó el contrato? No, no se ejecutó porque todavía va a ejecutarse en 3 meses, pero hasta ese mes tienes un tipo de cambio de cierre del mes o un precio de cierre de mes y un precio fijado en el contrato. Entonces, en ese primer mes, el precio que tú fijas en el contrato te genera una ganancia o una pérdida, si es que se hubiera ejecutado a ese nivel. Ya, pongámosle ganancia. Ok, pero es una ganancia no realizada porque tu contrato todavía vence en 3 meses y tú estás valorizándolo a un mes. Entonces, ahí es importante que sepan diferenciar eso, ¿no? Entonces, con respecto a los precios, o sea, los precios se van a ir actualizando, ¿no? O sea, el de los futuros. Sí, así es. El precio del futuro se va actualizando todos los días. Y a ver, dame un segundo nada más. Quiero ver si puedo entrar a una herramienta. Solamente para que sepan cómo vienen estos precios. A ver, dame un segundo, por favor. Voy a intentar ingresar. Con esto no sé si quedó claro la respuesta un poco más a la pregunta. Y quiero que, por favor, todos los que están conectados me trasladen sus dudas o consultas para, digamos, utilizar esta sesión. Si es que demoramos un poquito más, no importa, pero para absolver todas las dudas que puedan tener, por lo menos hasta la primera mitad del curso. Como estamos cambiando al sector eléctrico, tenemos un pequeño margen para ahí poder reafirmar algunos conceptos
pero quiero que me trasladen todas esas dudas porque si no me las dicen no voy a poder saber en qué hacer hincapié. Ya me dijeron las del riesgo de tipo de cambio, del derivado, también del precio del oro, que lo vimos. No sé si tienen alguna otra consulta o sobre qué otros puntos quieren revisar. Por ejemplo, tengo acá abierto el caso del parcial, si es que quieren ir también sobre alguna parte. ¿Podríamos revisar una de las preguntas del parcial o eso no se podría hacer? Mira, yo las puedo revisar de manera general un poco más, pero porque no sé si el profesor quiere hacerlo luego en clase o lo va a hacer en clase, pero tú me dices y la revisamos. ¿Qué O preguntas? sea, es que la pregunta, la última de la primera sección, ¿Ya? la del analista financiero, esa creo que en general a todos causó bastante duda. Ya, a ver, la pregunta dice, usted es un experimentado analista de crédito en el banco HSBC y recibe la información de la compañía. Se percata que la compañía no ha revelado que el préstamo que tiene con el BBVA, que vence en abril de 2022, tiene relación directa con sus obras en curso. Dicho préstamo para el año 2019 ha devengado gastos por intereses de 5 millones de soles, que forma parte de los 66.173.000 adicionados durante el 2019. ¿Ya? Como obras en curso. Indique cómo afecta este evento a su evaluación crediticia si la compañía pretende solicitar un préstamo a corto plazo, sustente si le daría el préstamo o no, e indique los pasos. Perdón, tengo que aprender este préstamo. Ya, a ver. ¿Qué es lo que sucede? Y justamente conversé un poco de eso también con el profesor. Lo que me comenta es, a ver, primero, partiendo de la lógica de estas demás preguntas, creo que todas las demás preguntas estaban bastante enfocadas al caso puntual de la empresa y de alguna forma tenían las herramientas para realizarlo. Por ese lado sí me confirman que todas las demás preguntas sí sienten que han estado realmente, o sea, han contado con las herramientas para poder resolverlas. Sí, esa es la única pregunta que de alguna forma les generó algo de duda. Yo creo que sí. Ya, los demás chicos. Fiorella también dice que sí por el chat. Todos los demás chicos, sí. ¿Todos coinciden? Ya, a ver, ¿qué sucede? Y justamente estaba conversando un poco de esto con el profesor, eh, donde creo que ustedes tienen un poco más de dificultades en las preguntas con casos hipotéticos que les piden analizar algo que no lo han visto previamente en el estado financiero o en el metodizado, cuando se les plantea alguna opción que cambie la realidad de la empresa. ¿Sí? Digamos, en este caso era un poco más no enfocarse en el análisis de rentabilidad o lo que dice la empresa, sino si es que ustedes son o parten del punto de vista de un banco para el cual trabajan y en el cual van a hacer un análisis respecto de la empresa. Entonces, yo voy a hacer esto, pero un poco más genérico, ¿sí? Porque todavía con el profesor no ha terminado de calificar el parcial y él tiene el solucionario. Probablemente ahí de repente prefiero esperar un poco más a oficializarlo con él para que él les pueda trasladar el solucionario final de cómo está el parcial y las notas. Pero vamos a hacer esto un poco más de un enfoque genérico. A ver, las posibles potenciales vías que ustedes pueden tener para cuando les hacen una pregunta respecto a un caso hipotético, y aquí quiero ser muy claro y muy transparente con ustedes, nosotros dentro de las asesorías podemos analizar empresas, podemos presentar, digamos, situaciones como las de reclasificaciones clásicas que hemos visto, giros del negocio, podemos ver los principales riesgos, tomar empresas modelo para ver el tema de riesgos financieros, riesgos de mercado, riesgo de precios, ver análisis de rentabilidad, descomponer en el DuPont como lo hemos visto antes, explicar ratios de rentabilidad como el ROE, explicar ratios de liquidez y solvencia como prueba ácida, razón corriente, cobertura del servicio de deuda, etcétera, como lo hemos hecho antes, pero siempre va a estar la posibilidad de que les hagan un caso hipotético en el cual cambie algo y ustedes tengan que cambiar la opinión o la conclusión a la cual han llegado. Entonces es imposible prácticamente abarcar todo el abanico de casos hipotéticos que pueden haber, porque un profesor puede elegir alguno o modificarlo para algún parcial, pero la lógica que está detrás es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto que quisiera tocar es o que digamos, pongámoslo así como puntos
a analizar cuando les presenten esas situaciones es, uno, fíjense desde qué perspectiva están haciendo el análisis. Si es que es una perspectiva en la que ustedes están como un tercero haciendo un factor de simplemente análisis para calcular la rentabilidad, liquidez, solvencia o alguna otra situación dentro de la empresa, ¿sí? Si ustedes están desde un punto de vista interno de la empresa, si la pregunta les dice, usted trabaja para la empresa y requiere pedir un financiamiento, requiere hacer una operación de financiamiento, etcétera, o si ustedes son de un punto de vista de inversionistas para la empresa, si es que ustedes van a invertir dinero en la empresa, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque de repente las métricas, o sea, los ratios van a ser los mismos, pero la conclusión a la que van a llegar va a ser distinta dependiendo del punto de partida en el que tomen. Si es que ustedes trabajan dentro de la empresa y les piden calcular la mejor opción de financiamiento o les piden realizar un análisis de rentabilidad, obviamente dentro de lo que van a hacer de manera objetiva, porque en todos los casos son objetivas, van a hacer tomar ratios y ver la rentabilidad por unidad de negocio de repente y por el financiamiento que más les convenga a ustedes como empresa. Pero si lo van a ver desde el punto de vista que van a prestar dinero o generar rentabilidad a raíz de invertir en la empresa, el speech cambia o el punto de vista cambia, ¿sí? Y eso es justamente lo que también vamos a ver en esa segunda mitad del curso, cuando entremos a los indicadores de cotización bursátil y indicadores de bursátiles se le llama, que tienen que ver con la capitalización de acciones, tiene que ver con cuál es la rentabilidad por acción, el dividendo, la rentabilidad por dividendos. Entonces, justamente por ese lado era donde profundizábamos un poco más. En ese tipo de pregunta, donde te dicen que tú eres un analista de crédito de un banco y vas a darle información o vas a prestarle dinero a una empresa, tu tipo de análisis que vas a hacer, o sea, puedes tomar muchos ratios para poder hacer este tipo de análisis. O sea, es totalmente libre en cuanto al nivel de detalle que puedes tomar en ratios. Lo importante es que sepas justificarlo, ¿sí? Y por ese lado creo que pueden quedarse tranquilos porque si han utilizado algún ratio que luego en la respuesta no esté considerado, pero lo han justificado de manera correcta, contribuye justamente a que puedan brindar la solución. O sea, y no tendría sentido que sea penalizado. Entonces, por ese lado no me preocuparía. Pero lo que sí les quiero mencionar son algunos ratios, por ejemplo, clave que solemos ver en este caso, ¿no? Si esta pregunta me la hicieran a mí, por ejemplo, yo tuviera que responder en un parcial o en un final, número uno, me están hablando de obras en curso. Entonces, si me hablan de obras en curso, me hablan que hay un préstamo que está devengando intereses por 5 millones de soles, ¿sí? Y me dicen que no ha revelado este préstamo en los estados financieros. O sea, te dicen que tienes un préstamo con el BVA que vence en abril del 22, que tiene relación directa con obras en cursos y que dicho préstamo por el año 2019 ha devengado 5 millones de intereses. A ver, ¿qué pasa? Si tú no revelas esta información en tu estado financiero primeramente, no estás generando el apalancamiento real que debió ser, ¿sí? Si es que yo no lo estoy detallando, de alguna forma, hay dos opciones. Uno, que no esté considerado dentro de esos 66, o sea, dentro del total, que esté por fuera y que obviamente sea más préstamos que lo que en realidad es. Y otro, que simplemente no esté abierto en una apertura de cuánto viene por el BVA y cuánto viene por los demás. Entonces, dependiendo de cómo sea el caso, mi respuesta va a ser distinta. En este caso, yo entendería que no es que no lo haya contabilizado dentro del estado financiero porque es muy complicado, sino básicamente que no ha hecho la apertura. Entonces, si no he hecho la apertura, no hay forma de que yo pueda identificar esos 5 millones de devengo, como me dice la pregunta, y básicamente como son para una obra en curso, pueden ser parte también de intereses activados. Entonces, creo que la pregunta va un poco más de cómo estamos considerando el gasto financiero y cómo estamos considerando probablemente la tasa promedio de la cual estamos teniendo la deuda. Porque si ustedes recuerdan, dentro de los estados financieros, y acá por ejemplo vamos a un estado financiero, a un metodizado antiguo, para que puedan ver el ratio. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor? Estamos en el Word. ¿En dónde? En el Word. A ver, ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Ya. A ver, dentro de la parte de estructura de capital y solvencia tenemos un ratio que refleja justamente el costo estimado de la deuda. Entonces, este costo estimado de la deuda es gasto financiero más intereses activados entre deuda financiera promedio. Entonces, la pregunta aquí hace un poco más referencia a
¿Dónde está? Indique cómo afecta este evento a su evaluación crediticia si la compañía pretende solicitar un préstamo de corto plazo por 5 millones de soles y te pide sustente si le daría el préstamo o no e indique los pasos que siguió para obtener los ratios que utilizaría para fundamentar su posición. Detalle las reclasificaciones si es que aplican a cada dato de los ratios a utilizar. Entonces, con miras igual a confirmarles todo esto por el solucionario del parcial que el profesor luego lo va a colgar, me imagino, en el PayDaya, lo que yo utilizaría, los ratios principales que utilizaría para esto serían, uno, el costo financiero promedio de la deuda. ¿Por qué? Porque puedo determinar si es que mi costo financiero está aumentando o disminuyendo en los últimos años, con esa reclasificación, si es que lo hubiera dentro de los intereses activados. Y con esto tengo una primera métrica. Puedo saber si la empresa está tomando deuda cada vez a una tasa más alta o está tomando deuda a tasas más bajas. Entonces, si es que yo trabajo de cara hacia un banco y voy a darle un préstamo a la empresa, con esta tasa que voy a reflejar. Ustedes saben que la tasa de financiamiento refleja no solamente el costo de los fondos, sino también el crédito o el riesgo de crédito de la empresa. ¿Sí? Si yo te presto a 8%, no quiere decir que 8% a mí me cuesta tener los fondos a 7% y le agrego 1% más de algo que yo voy a ganar. No, probablemente a mí me cueste 4% obtener los fondos. Voy a agregarle mi margen de 1%, pero hay 3% que tengo que agregarle porque es un seguro crediticio, digámoslo así, en el caso de que tú entres en default y no me pagues. ¿Sí? Acuérdense que siempre hemos visto también en los credit ratings de empresas clasificadoras de riesgo como Fitch o Apoyo, por ejemplo, que tienes AAA, AA, A positivo, BBB+, BBB, ¿se acuerdan? Entonces, mientras más baja sea esa clasificación, más alta va a ser la tasa. ¿Por qué? Porque refleja un riesgo. Alexander, en el chat decías si puedo repetir qué parte. Sí, sí, la parte o sea, de la composición del 8.6%. Me perdí un poco. Ah, ya. No, esto ojo, lo estoy tomando como ejemplo. ¿Ah? Es el ratio simplemente que estoy tomando como ejemplo. No tengo el solucionario en la mano del parcial. ¿Sí? Simplemente lo estoy tomando como un ejemplo. Lo que yo les digo es, recuerden que, a ver, lo que pasa es que para poder dar las preguntas necesitan justificaciones que son bastante globales. Entonces, casi siempre son saltos entre ratios que conllevan una cosa con otra y son links que vamos haciendo. Pero a ver, se los voy a poner así. A ver. Ya, lo que yo les decía, por ejemplo, es... Ya. Me avisan si pueden ver mi pantalla ahora sí, nuevamente. Sí se puede ver. Ya. A ver, ¿se acuerdan de esas tablas cuando las vimos hace varias semanas? Que igual ustedes han visto un ratio de Damodaran con el profesor. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. A ver, esas clasificaciones de AAA, AA más, AA, AA menos, A más, A menos, triple B más, triple B menos, ¿qué reflejan? ¿Se acuerdan? Si vale la pena invertir o no. Ya, pero ¿qué reflejan, o sea, en una empresa? ¿El nivel de qué? Crediticio. El nivel de riesgo crediticio, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, si una empresa tiene un nivel de riesgo crediticio más alto, va a tener una clasificación más pegada hacia el A o más pegada hacia el C. Hacerlo, sé. Hacia la C. Ahora, si tiene un riesgo más alto y la tasa va bajando y la clasificación va bajando, ¿qué va a pasar con la tasa? ¿La tasa es directamente proporcional o inversamente proporcional a este riesgo? Inverso. Inversa, ¿no es cierto? Si es que hay más riesgo y baja la clasificación, la tasa de interés tiene que subir. ¿Por qué? Porque yo como inversionista, yo como banco que le estoy prestando dinero a la empresa, si es que la empresa es más riesgosa, ¿sí? No tiene sentido que yo le cobre una tasa de interés más baja o que corresponde a, de repente, una empresa con un riesgo crediticio más bajo. Digamos que la empresa que ustedes están analizando sea aquí, triple B más, o sea A, para hacerlo más sencillo, el 6, el A. Y digamos que el costo promedio de la deuda está en 8. ¿Sí? Ustedes como banco, y pónganse que el que está en 1, en triple A, es 4. ¿Sí? Ustedes le están prestando a una empresa que es triple A 4%. Si ustedes les están prestando plata a una empresa AAA a 4%, ¿les hace sentido prestarle a una empresa que no es AAA, sino solamente también a 4%? No.
¿Por qué? Porque a la que tiene menor clasificación se le debería cobrar más. Claro, porque en un mundo racional en el cual los inversionistas tengan, digamos, aversión al riesgo, ¿qué pasaría? Si es que yo tengo dos opciones, en ambas voy a ganar 4%, en una tengo seguridad AAA y en otra seguridad solamente A, ¿en cuál me voy a ir? A la triple A. El AAA. Ahora, si es que yo te cambio la pregunta y te digo AAA 4% y A 10%, ya tu métrica cambia. ¿Por qué? Porque tienes una mayor compensación por el nivel de riesgo aceptado. Entonces va a depender de qué tan conservador o qué tanto riesgo estás dispuesto a tomar para obtener una mayor rentabilidad. Entonces, ese como primer punto de partida para ponerte en los zapatos de que tú eres la persona que está sentada en el banco y vas a prestarle dinero a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, primero por ahí, puedes dar una respuesta por ese lado con el costo financiero promedio de la deuda. ¿Por qué? Porque si el costo financiero se incrementa de un año para otro, quiere decir justamente que este riesgo se está incrementando, que los bancos les están prestando plata más cara porque justamente tu riesgo como empresa está creciendo. Si es que disminuye, quiere decir que tu riesgo como empresa está bajando y los bancos te están prestando más barato. ¿De acuerdo? Primero por un punto. Segundo punto que yo tomaría en cuenta para mi análisis. Y nuevamente, son preguntas muy abiertas porque son casos hipotéticos. Te dice que vas a tomar un préstamo de 5 millones y va a ser a corto plazo. Si es corto plazo, ¿qué tipo de ratios estamos buscando? ¿Ratios de liquidez o ratios de solvencia? ¿Cuál le daríamos más peso? A Liquidez. los de liquidez. A los de liquidez, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué métricas podría justificarlo? Podría utilizar tanto ratios como razón corriente, razón ácida, para poder dar una respuesta en si voy a poder o no cubrir los 5 millones que voy a prestar, ¿sí? Como también podría ser lo que siempre hemos visto y también les he dicho, la cobertura del servicio de deuda, ¿sí? Y esta es clave. ¿Por qué? Porque recuerden que la cobertura del servicio de deuda quiere decir que mi EBITDA de la empresa puede o no puede cubrir mis costos, mi gasto financiero y mi deuda de corto plazo. ¿Sí? Y en este caso es clave, ¿por qué? Porque si voy a tomar un financiamiento de 5 millones a corto plazo, luego voy a tener que pagar esos 5 millones dentro de los 12 meses siguientes, junto con el gasto financiero de esos 12 meses siguientes. Entonces mi EBITDA debería poder coberturar esa deuda, ¿sí? Entonces, EBITDA más efectivo dividido entre el servicio de deuda, que recordemos, servicio de deuda es gasto financiero más deuda financiera de corto plazo, considerando los 5 millones adicionales y ver si todavía puede o no puede cubrir. En este caso, nuevamente, es un ejemplo de un caso anterior, no son las cifras que a ustedes les debe haber salido, pero con eso pueden determinar también si es que pueden o no pueden prestar dinero a la empresa. ¿Por qué? Porque de repente tu posición como banco es que puedes prestarle dinero porque efectivamente va a tener la liquidez para hacerlo, pero de repente no le puedes prestar a más de un año porque ya tiene otras obligaciones financieras que le van a obligar a desembolsar más dinero y de repente ya no tenga más capital para poder pagarte. Entonces tu speech o tu tipo de análisis cambiaría. Por eso les digo que la lógica detrás de cada uno de estos problemas es un poco más abierta y no hay una sola forma correcta de responderla, sino el camino que puedan recorrer o el análisis que puedan hacer va a ser con las herramientas que hemos tenido de los distintos ratios, pero más orientado hacia cómo quieren exponer el resultado final. Por eso les decía que puede haber una infinidad de cantidad de preguntas abiertas hipotéticas, pero la lógica siempre va a ser la misma. Alexander, levantaste la mano. Mario, entonces, o sea, suponiendo que estos sean los estados de la poderosa, se podría decir que el banco, o sea, sí le debería dar el préstamo porque sí tiene una cobertura a corto plazo, pero que debería aumentar el interés porque está aumentando su deuda promedio. Sí, o sea, tal cual como tú me comentas, esa puede ser una respuesta válida, si es que las cifras te muestran justamente que puedes tener liquidez a corto plazo, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué pasa si te sale de repente que la liquidez es menor a uno? O sea, que tu cobertura del servicio de deuda es menor a uno. Obviamente, si ya estás teniendo problemas para poder pagar tu deuda financiera del el análisis del año 2019, si tú le agregas 5 millones, probablemente no lo puedas hacer, no lo puedas coberturar. Entonces, ahí tu respuesta sería lo opuesto, ¿no? Pero yo me enfocaría por ese nivel de detalle. Ahora, puedes analizar también y complementar con la rentabilidad. O sea, tú puedes ver si la empresa es rentable o no es rentable para poder dar tu posición, pero en este caso puntual yo me enfocaría un poco más por la liquidez. ¿Por qué? Porque puede ser que mi rentabilidad haya caído,
Pero a ver, nuevamente, tú como banco, ¿cuál es tu giro del negocio? Porque nuevamente te estás poniendo en los zapatos de un analista que trabaja en el banco. Tu trabajo como analista de alguien que trabaja en el banco es dar préstamos y que te paguen esos préstamos y que la empresa no entre en default y luego no te aplace el pago o no te quiera pagar, ¿no es cierto? Porque tú generas dinero producto de ese interés que te va pagando la empresa. Entonces, te pongo el caso hipotético. ¿Qué pasa si la rentabilidad de la empresa cae de 10%, ponte el margen operativo cae de 10 a 8%, pero la empresa todavía es líquida? ¿Le darías o no le darías el préstamo? Sí, le haría. Sí le darías, ¿no es cierto? Porque pese a que cayó su rentabilidad, o sea, en el corto plazo tiene todavía liquidez para poder devolverte los fondos. Entonces, probablemente también me pongo en el caso de que alguien haya visto que la rentabilidad puede ser que haya caído o hay alguna métrica de disminución de rentabilidad y haya castigado a la empresa diciendo no, no le puedo prestar a la empresa porque su rentabilidad está cayendo y probablemente no me pueda devolver los fondos. Pero nuevamente, lo que tienes que ver un poco más aquí es el timing y la liquidez que va a tener la empresa para poder hacer frente a esos pagos, ¿sí? Y por eso digo, tienes que verlo desde el punto de vista de la persona que trabaja en el banco, no de la persona que es un inversionista, porque es distinto. Si tú inviertes en una empresa a largo plazo, tú estás más preocupado, digamos, por la solvencia de la empresa, porque la rentabilidad se mantenga en el tiempo, porque tenga una tendencia positiva al alza de la rentabilidad, ¿sí? Porque pagues dividendos a tus accionistas. Es diferente. En este caso, tú solamente eres un inversionista de muy corto plazo. Vas a prestarle plata a 5 millones, a menos de 12 meses, cobras y te vas. Es distinto a un inversionista que va a poner plata como capital social, va a comprar acciones y se va a quedar en la empresa por lo menos un tiempo un poco más prolongado de un año. Entonces, por eso les decía que los puntos de vista son súper importantes y que, o sea, denle más peso a justamente a lo que estamos viendo, ¿no? Si es que estamos viendo que es un préstamo a corto plazo de 5 millones, obviamente los ratios de liquidez van a tener una mayor importancia, un mayor peso, a por lo menos ratios de solvencia o ratios incluso más macro de rentabilidad, de que el ROE cae 1%, sube 1%, un punto porcentual o baja un punto porcentual, mucho más peso va a tener un ratio de liquidez, por ejemplo. ¿Sí? Y por eso es que quiero hacer bastante hincapié en esto, en que este tipo de pregunta puede hacer lo mismo, pero cambiándote la primera línea y decirte que no eres un experimentado analista de crédito de un banco, sino eres un experimentado inversionista de un fondo privado de pensiones y quieres invertir en la empresa a largo plazo. Entonces, ya tu respuesta cambia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienes otras métricas que utilizar y otro punto de vista que analizar. Entonces, por eso les digo que eso también cambiaría si te dicen que ya ahora no eres ni un inversionista de banco de corto plazo, ni un inversionista de acciones de largo plazo, sino eres simplemente un proveedor de la empresa y que le vendes a crédito. Mario, y una pregunta, si yo en esa pregunta, o sea, respondí así como dijo Alexander, tipo que sí le daría el préstamo y todo, pero no analicé los números, o sea, eso del exactos con intereses y eso, ¿crees que igual valdría algo? O... Mira, ahí yo creo que sí, si es que has puesto una respuesta correcta y por lo menos has encaminado en algo tu respuesta y no la has justificado con los números, creo que parcialmente sí podría tener un puntaje a tu favor, pero ahí depende un poco más del criterio del profesor también para poder determinar hasta qué porcentaje del puntaje te correspondería, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos según lo que me comentas a grosso modo, pero igual habría que verlo y lo que te recomendaría es que esperes un poco a la nota final y sobre eso puedas consultarle al profesor o en todo caso mandar a reclasificación. Pero, pero adicional a ello, sí quería, Alexander, ¿levantas la mano? Sí, Mario, o sea, termina de hablar. Ah, ya. No, decía, adicional a ello, lo que sí quería dejar bien en claro, y de repente me he tomado bastantes minutos para eso, pero es que es ese tipo de métrica de preguntas en las cuales te presentan un caso hipotético de que tú eres tal persona, o tú trabajas en la empresa, o tú trabajas en un banco y vas a hacer un préstamo en corto plazo, o en un banco y le vas a prestar plata a largo plazo, o eres un inversionista que va a comprar acciones, o eres un proveedor que le va a vender a crédito, o eres un cliente de la empresa. O sea, tienes que partir de ese punto de vista, primero para poder generar una gran cantidad de alternativas disponibles para cada pregunta. O sea, por eso les digo que el abanico de este tipo de preguntas es súper amplio, o sea, en verdad es súper grande, y lo que ustedes tienen que identificar como primer paso, porque las herramientas las tienen en todo lo que hemos visto en el curso, es simplemente desde qué zapatos, desde qué óptica están viendo a la empresa. Y dependiendo de qué óptica estén viendo, tu foco va a cambiar, porque nuevamente, si tienes un foco de corto plazo, tus ratios que vas a utilizar vas a hacer probablemente mucho más hincapié en la liquidez
que a la solvencia o incluso la rentabilidad histórica de la empresa a un nivel de 3 años, por ejemplo. Entonces, eso es súper importante. Si es que te dice que eres un inversionista de acciones y quieres comprar acciones de la empresa, vas a tener que analizar los ratios de capitalización bursátil, que son los nuevos ratios que vamos a ver justamente en esa segunda mitad del curso. Entonces, por eso les digo que ese tipo de preguntas en realidad es bastante variada. O sea, los profesores tienen una gran capacidad y abanico de posibilidades para cual poner una pregunta de estas y que en las clases incluso tanto a nivel teórico como prácticas, es eh, muy complicado poder abarcar todo este abanico. Lo que podemos abarcar son las herramientas y las ópticas que podemos tener, pero las herramientas van a ser las mismas. Solamente o sea, es como decir, ustedes tienen 100 herramientas y depende de la óptica que les den, ustedes van a tener que hacer foco en algún tipo de ellas. Y va a quedar un poco más a criterio de decisión y justificación de cómo lo pueden hacer el link y el match. En este caso solamente era hacer un poco el match en que era un poco más orientado hacia la parte de liquidez y justificarlo con los ratios que ustedes crean convenientes, ¿no? Por ejemplo, ratios entre prueba ácida o razón corriente, nuevamente, no tengan miedo de elegir uno o poner los dos, porque razón corriente y prueba ácida no son muy distintos. No es que haya una respuesta correcta y que la respuesta correcta sea solamente prueba ácida, por ejemplo. No, pierdan ese miedo. Puede ser uno de ellos, justifíquenlo y por lo menos sí un ratio clave que de repente podían utilizar era la cobertura del servicio de deuda, porque era uno de los ratios principales a nivel de liquidez. Entonces probablemente ese ratio sí tenga un peso mayor en su análisis, ¿no? Y es lo que se esperaba que de repente en la respuesta. Pero más allá de ello, otros ratios complementarios, no tengan miedo a elegir alguno que otro, justificarlo, porque no hay una respuesta correcta en cuanto a solamente puedo aceptar este ratio y que este ratio tenga el número de 9.751 a ese nivel de detalle y que tú pusiste en tu respuesta 9.6. O sea, no, por ese lado no tengan miedo que no hay una penalidad de puntaje. Más que todo, utilizamos el número para justificar la idea detrás, para justificar la conclusión a la cual estamos llegando. Entonces, sí quería hacer bastante hincapié en eso, porque puede darse el caso, como muchos alumnos en ciclos pasados, que se paralizaban muchas veces o perdían tiempo intentando encontrar la respuesta perfecta o el ratio perfecto, y luego les faltaba tiempo para las demás preguntas, ¿no? Entonces, por ese lado, pierdan el miedo nuevamente, como siempre les he dicho, es como perder el miedo a metodizar. Y no se preocupen que el curso, de hecho, en esta segunda mitad del ciclo es mucho más sencilla, porque la primera parte de análisis era la que a veces solía un poco presentar algo nuevo que nunca habían visto y que les tomaba un poco más de tiempo adaptarse, pero esa segunda parte ya es mucho más fluida y nos enfocamos en ratios de rentabilidad, perdón, de capitalización bursátil, ¿no? Que son también mucho más fáciles de interpretar. Ahora sí creo que Alexander había levantado la mano. Sí, tenía una pregunta con respecto a las reclasificaciones de esa misma pregunta. O sea, cuando te pide detallar, ¿se refiere a los números que se menciona solamente en el ejercicio o a todos los ratios perdón, a todas las cuentas que componen el ratio que estamos tomando en cuenta? Mira, en esta primera pregunta no he revisado el detalle de la nota que implica, pero como yo lo leo es, por lo menos sí o sí tiene que estar la reclasificación de los datos que te preguntan o que te hacen referencia a esta pregunta. Por lo menos esa reclasificación sí tiene que estar. Ahora, si has utilizado otro ratio, que el ratio cambia producto de esta reclasificación, sí podrías mencionarlo. Y probablemente que lo hagas te generará alguna especie de bonificación en cuanto al puntaje completo de la pregunta. Pero por lo menos a nivel básico sí tendría que estar la reclasificación que se presenta en las cifras de esta pregunta. Y Mario, para terminar, no me acuerdo muy bien, pero los intereses activados, ¿en qué cuenta deberían estar? O sea, para los metadizados. Sí, los intereses activados, si te das cuenta, a ver, ¿quién me puede comentar qué cosas son intereses activados? ¿Quién se acuerda de lo que vimos teóricamente en las clases? Los que se esconden en la cuenta de IME, los que tienen una relación directa con los trabajos en curso, horas en curso. Ya, entonces si hubiera alguna reclasificación por ese lado, ¿cómo la reclasificarías? O sea, aumentaría el total de la deuda, ¿no? Ya, pero a ver, ¿qué pasa? Si es que tú tienes dos opciones, o que ingresen más intereses activados o que salgan intereses activados. En este caso, si tenemos una deuda asociada a algún préstamo o obra en curso
que ya ha sido concluida y el proyecto ya entró en marcha, ¿qué va a pasar con el interés activado? ¿Qué va a pasar con los intereses de ese préstamo que tenemos para ese proyecto? ¿Deberían disminuir? ¿Dónde deberían ser contabilizados? ¿En el gasto financiero o en el o en el interés activado del IME? Como gasto financiero. ¿Sí? A ver, los demás, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué opinión tienen los demás, chicos? Se reclasificaría, pero cuando termina la obra, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cómo sería el movimiento? Del IME a gasto financiero. ¿Ya? Del IME al gasto financiero. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien tiene alguna otra idea distinta? ¿Algún otro voluntario que se acuerde? ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Pueden ver todavía mi Word? Sí, todavía se ve ¿Se ve el Word o el Excel? Perdón. el Word. El Word. Ya. A ver, ¿algún voluntario más? Por el chat de repente. A ver, al revés dice Franklin. A ver, ¿puedes comentar cómo sería el revés, Franklin? Del gasto financiero al IME. Ya, pero ¿por qué periodo? A ver, les voy a dar un poco más de detalle. A ver, ¿cómo se consideran intereses activados? Intereses activados son todos aquellos intereses devengados por el préstamo de alguna obra en curso que van a ser contabilizados dentro del IME siempre y cuando el proyecto aún sea en construcción o sea en proceso de construirse. ¿De acuerdo? Hasta ese punto, si digamos tenemos un proyecto que demora 3 meses en construirse y el préstamo está por un año, esos 3 primeros meses pueden entrar al interés activado en inmueble, maquinaria y equipo. Una vez el proyecto haya terminado de construirse, el préstamo va a devengar en el gasto financiero. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengan ese criterio en caso tengan que hacer alguna reclasificación. ¿Por qué? Porque de repente, como te dice el problema, te dice, ha devengado gastos por intereses de 5 millones, ¿sí? Que ha sido parte del gasto, entiendo, del gasto financiero, pero te dice que tiene relación directa con tus obras en curso, ¿sí? Entonces, probablemente, en este caso, nuevamente sujeto a mayor detalle porque no he revisado la nota de esta empresa puntual, no tengo el solucionario en la mano, pero probablemente se trate de que todavía siga la empresa, la obra en curso, entonces tú lo has estado registrando en el gasto financiero y tengas que pasarlo del gasto financiero al inmueble, maquinaria y equipo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recordemos que siempre que la obra esté en marcha o esté en curso, el interés asociado por el préstamo para poder construir ese proyecto se considera como un interés activado.
se activa dentro del proyecto, se capitaliza dentro del proyecto. ¿De acuerdo? Mario, ¿lo que mencionas es para los metodizados o para la contabilidad? O sea, para ambos. O sea, en la contabilidad también debería estar de esa forma. Ah, vale, ahora sí ya lo entendí. ¿Sí? Es similar, por ejemplo, cuando veíamos el gasto de exploración de una mina, ¿recuerdan? Que luego se capitalizaba dentro del costo. La lógica es muy similar. De acuerdo, chicos. Continuando con todas las demás preguntas que pueden haber antes de entrar a la industria de por sí. Como les dije, me interesaba bastante tener este espacio en el cual pueda responder a todas las consultas que queden aún pendientes. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta, duda, consulta, algo que no haya quedado muy claro, que quiera volver a tocar de repente? ¿Alguna explicación que no le quedó del todo clara? No sé, alguna parte del horario de teoría que quieran revisar, alguna parte de la sesión práctica que también quisieran volver a revisar. Si quieren pueden hacer por el chat o por el micrófono. Pero sí por lo menos me interesa que en esta sesión post parcial tengamos este pequeño espacio en poder ponernos al día, digamos, o todos puedan transmitir esa consulta que de repente no le hicieron en su momento y que no se queden con alguna duda. ¿Alguno tiene alguna pregunta adicional, chicos? Sí, nuevamente, a ver, digamos, estamos en un escenario, terminamos la primera mitad del curso, vamos a entrar a la segunda mitad, vamos a ver la industria eléctrica, tener el control la próxima semana, vamos a entrar justamente a ver nuevos ratios que son de capitalización bursátil. Entonces, las herramientas quedan, pero los conceptos que pudiéramos haber visto de repente para sectores muy específicos como minería, probablemente difieren en algunos campos en el nuevo sector, en la nueva industria. Pero toda la base que hemos construido queda. Por eso quiero hacerles la consulta nuevamente. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, porque sobre esto vamos a seguir trabajando las siguientes semanas. Entonces, sí me interesa que me comenten o en todo caso que me confirmen que sí está todo ok y que no tienen ninguna consulta adicional. Para ya programarnos para las siguientes semanas, seguir con el ritmo habitual y seguir también con el desarrollo y reforzamiento de lo que están haciendo en el área de teoría. Nuevamente abro el espacio, chicos. Dudas, consultas, alguna repregunta que quieren hacer, algo que no haya quedado muy claro. Sí, utilicen el chat también, por favor, si no quieren emplear su micrófono. Pero confírmenme, por favor. Si es que está todo claro, pónganme todo claro. Necesito su ok o en todo caso que me trasladen las preguntas, si no, no podemos... Necesito conocer el feedback de ustedes para ver qué otro punto necesitan. Alexander, todo claro. Gerson, todo claro. Karina, todo claro. Vania, todo claro. Carolina, todo bien. Franklin, todo right. Fiorella, todo bien. Perfecto. Ya, de acuerdo. Genial. Entonces, a ver, chicos, ¿cómo va a ser la dinámica o la metodología que vamos a emplear para esa segunda mitad del curso? Vamos a continuar haciendo el reforzamiento de todo lo que han visto en el libro de teoría, ¿de acuerdo? Voy a voy a buscar plantearles siempre en toda sesión de asesoría un ejercicio de este tipo en el cual es una situación hipotética a la cual están analizando el estado financiero de una empresa, ¿de acuerdo? Y con esa situación hipotética vamos a ponernos en todos los puntos de vista que pudieran haber, ¿sí? Voy a ponerlos alguna de un inversionista a corto plazo, un inversionista a largo plazo, si trabajaran dentro de la empresa, si trabajaran fuera de la empresa, si fueran proveedores, si fueran cliente, por lo menos de todos los actores o stakeholders importantes que pueda haber dentro de la empresa, y les voy a plantear un mini ejercicio, un mini caso para poder resolverlo en todas las sesiones siguientes, ¿sí? Entonces, con esto quería cerrar un poco más todo el tema de dudas, consultas que puedan haber. Ya me queda claro que han hecho han estudiado bien para el parcial, así que no hay más dudas o consultas. Me han confirmado también por el chat que no hay más consultas, que está todo claro. Y que de cara a las siguientes semanas vamos a hacer eso, ¿sí? Les voy a plantear siempre algunos mini casos que puedan resolverlos como tarea o los podemos resolver en la misma sesión.
Y con eso también van a ganar un poco más de expertise en este ejercicio de ponerse en los zapatos de otro stakeholder con miras a la empresa, ¿no? Ahí vamos a hacerle foco igual a ese punto. Y nuevamente, si hay dudas, consultas o preguntas, pueden hacerlas vía mail. Y hasta este momento solamente tengo un correo de solicitud de reclasificación de su compañera María Pía, que la estoy atendiendo. Por favor, si tienen alguno, mándenmelo el día de hoy. ¿Sí? Como les dije, les he enviado un correo a todos con su nota final. Si es que alguno tiene alguna pregunta, considera que debió recibir mayor puntaje o quiere presentar una solicitud de recalificación, por favor, escríbanme hoy. Pónganme el detalle de la pregunta, la justificación de la reclasificación y nos comunicamos vía correo. Sí, pero por favor, todos los que requieran o quieran, por favor, pónganse en contacto conmigo vía mail y lo revisamos por esa vía. ¿Sí? Igual apenas tengan la confirmación del cambio, como les dije por mail, les confirmo, pero su nota final es la que aparece en el mail que les he enviado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nuevamente, ¿alguna duda final, consulta, comentario? De hecho, la sesión de hoy día, como vimos, fue bastante de resolver sus preguntas. Hubieron preguntas buenas de la parte del cómo se fija el precio del oro, cómo se fija este instrumento derivado, cómo se fijaba el precio, cómo lo determinaban. Ya tienen todo el conocimiento detrás. Es más, hemos visto precios reales de oro y de tipo de cambio de futuro, de forwards, para el mercado peruano, con precios reales de mercado. Se los he mostrado con esta herramienta. Vieron también, por ejemplo, cómo fue el comportamiento del tipo de cambio durante el 2018-2019, como para darse una idea de cuál fue el posible escenario en el cual estaban las empresas. Hemos visto a mayor detalle cómo fue esa pregunta 1.3, en la cual ustedes tenían que estar desde el punto de vista o desde los zapatos de un inversionista de corto plazo, porque iban a prestarle plata a la empresa, hacer de vuelta nuevamente en un periodo menor a 12 meses. Vimos los ratios principales que eran de liquidez, como cobertura del servicio de deuda, la reclasificación que puede haber en intereses activados. Y justamente dijimos que en nuestro análisis no tenía mucho foco la rentabilidad o la solvencia, o sea, podía justificar, pero no era el mayor peso en importancia porque nos interesaba más la liquidez a un plazo menor de 12 meses para la empresa. ¿Sí? Entonces me hicieron varias preguntas o repreguntas por ese lado, vinieron preguntas o repreguntas de interés activados. Quiero estar seguro de que fueron totalmente entendidas, me confirmaron. Y ya la semana siguiente vamos a presentarles este caso que les estoy comentando y entramos de lleno ya a todo lo que es la empresa de generación de electricidad, la industria de generación de electricidad, y tienen el control de lectura número 3 el próximo sábado a las 3:30 p.m., igual vía Payday. ¿De acuerdo? Recuerden que tienen que leer los estados financieros de la empresa Shogun y también el capítulo número 7, que es los ratios del Financial Analysis Ratios, me parece que es, o Financial Analysis Techniques, si mal no recuerdo, en un segundo les confirmo. Es el capítulo número 7, Financial Analysis Techniques. Así es. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta final, chicos? ¿Comentario? ¿Algún comentario final? ¿Dudas del control de lectura? ¿Todo claro? Gerson pregunta al profe, le comentó cómo íbamos en el parcial. No, todavía no he confirmado eso con el profesor, no me lo ha comentado. Sí entiendo que lo está revisando, pero no sé el porcentaje de avance. Probablemente en la próxima semana ya les comunique la nota, pero apenas tenga algún comentario o algún detalle adicional se los confirmo. ¿Sí? Más bien, para la próxima sesión, del próximo sábado, les voy a enviar el horario porque probablemente iniciemos 30 minutos antes para que puedan terminar con el control de lectura y empalmar directamente. Así que igual les confirmo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, preguntas o consultas, sería eso, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Me imagino que esta semana también han estado un poco más descansados post parcial, así que merecido también descanso que puedan haber tenido.
Y ya con esto retomamos todos los conceptos del curso, retomamos toda la intensidad del curso, así que no se confíen. Y ya de esa segunda mitad, como les digo, va a ser relativamente un poco más sencilla con todo ese análisis hecho de la primera parte del curso y todo eso que para muchos fue nuevo en algún momento, ahora ya es un poco más recurrente. ¿Sí? Que estén bien, chicos. Buen fin de semana. Nuevamente, cualquier duda, pregunta, consulta al correo. ¿Sí? Ahí se hay solicitud de rectificación al correo. Y dudas, preguntas que queden o que de repente las tienen después o se les ocurrió luego, no se preocupen, envíenmelas por correo y les respondo en cuanto antes. Que estén bien, chicos. Cuídense. Buen fin de semana. Mario, la actualización del otro PC estará en estos días, ¿no? Sí, como les dije, me van a confirmar de sistemas. Yo igual apenas tenga la confirmación, les reconfirmo a ustedes, pero el nota es la que figura en el mail de cada uno que ha sido enviado. Ya, muchas gracias. De acuerdo. Listo, Franklin. Que estén bien, chicos. Buen fin de semana. Si hay dudas, preguntas. Gracias, Mario. Mario. Gracias, Mario, Igualmente. cuídate. Mario. Hasta luego. Gracias, Mario.